Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como hermano de Superman capítulo 129. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. El anillo linterna puede manifestar pensamientos en realidad, construyendo todas las cosas y simulando propiedades. Desde agujeros negros y estrellas hasta sierras de mano y tornillos, el poder y la durabilidad dependen de tu fuerza de voluntad. Toma Ray agitó su mano y su fuerza de voluntad se materializó en una botella de vidrio, suspendida en el aire. Con un movimiento de su dedo, produjo un timbre claro, como si estuviera hecho de vidrio real. Ahora inténtalo tú. Él los miró a ambos alentándolos y sonrió. Clark, con expresión de sorpresa, extendió su anillo y contuvo la respiración mientras lo intentaba. La luz verde, moldeada por su voluntad, formó una botella de vidrio ligeramente torcida en el aire. Comparado con el de Toma Ray, el suyo parecía un producto defectuoso. Imagina más detalles. Es normal ser torpe al principio. Toma Ray comentó y luego se volvió hacia David. David levantó la mano y la luz verde convergió, formando una botella de Klein con un cuello delgado hacia adentro, que apareció instantáneamente en el aire. Levantó una ceja y miró el anillo de linterna en su mano. Es una sensación maravillosa, como operar una impresora universal que recibe órdenes de tus pensamientos. Oh, la mirada de Toma Ray pasó de la peculiar botella a David, sorprendido. Nunca he visto a un recién llegado dominar la fuerza de voluntad tan rápido. Si el anillo de la linterna no hubiera contenido los datos de David, habría pensado que un linterna experimentado estaba frente a él. David mantuvo la calma. Entre sus habilidades, controlar la energía, especialmente la manipulación de la gravedad, requería un control extremadamente preciso. Era similar a manipular la fuerza de voluntad. Ahora veamos qué tan fuerte es vuestra voluntad. Toma Ray maniobró su botella para que chocara con la de Clark, la forma más directa de probarlos. El que fuera más fuerte, naturalmente, se quedaría. Con un estruendo, la botella que Clark había construido se hizo añicos. La botella restante también se agrietó varias veces y luego se desintegró en partículas de luz. Estaba algo sorprendido. Dejando a un lado los detalles de la botella de Clark, si ambas se rompían, significaría que la fuerza de voluntad de este joven era mayor que la suya, un linterna curtido en la batalla. Toma Ray no dudaba de ello. Todos tenemos fuerza de voluntad, pero en entornos pacíficos, generalmente no se hace evidente lo fuerte que es. Aunque el joven que tenía antes sí vivía en un entorno tranquilo, aún no había entrado en la sociedad y parecía haber experimentado poca formación, poseía un gran potencial. Ante las dificultades, podía desplegar una fuerza de voluntad asombrosamente poderosa. Muy bien, ahora es tu turno. Toma Ray asintió con aprecio, pensando que este joven kryptoniano lograría más en el cuerpo que él. Se giró hacia David y conjuró otra botella de vidrio para que chocara con ella. Grieta. Aparecieron varias grietas, pero no en la botella recién formada de David. La botella de vidrio de Toma Ray se hizo añicos con un estruendo, mientras que la botella de Klein, de forma única, permaneció suspendida en el aire, perfectamente intacta. Toma Ray estaba asombrado y con los ojos muy abiertos. ¿Todos los recién llegados hoy en día son monstruos? Él miró de un lado a otro entre los dos. Otro con más fuerza de voluntad que él. Se preguntaba quién era más fuerte entre estos dos recién llegados. David agitó su mano tranquilamente, dispersando la botella. Había matado a los hijos de Zeus, antiguos dioses de la guerra, había ahuyentado a las huestes del poder de un rey demonio del infierno, había capturado sin ayuda de nadie Themyscira, la isla paradisíaca creada por los dioses, y había conquistado la tribu Atlante que gobernaba los 7 mares. El leve asombro del extraterrestre no fue suficiente para hacerle perder la compostura. Mientras Toma Ray se preparaba para impartir algunos consejos más sobre el uso del poder del anillo linterna a los dos recién llegados, el anillo en su mano de repente se iluminó, mostrando un mensaje de la sede del Green Lantern Corps Senoa. Su expresión se congeló después de leerlo. Le resultó difícil creerlo. Parallax ha llegado al planeta habitado por la vida llamado Tierra en el sector 2814. Toma Ray, responsable del sector 2813, debes liderar a 2 linternas novatos para detener y eliminar a Parallax junto con el Parallax que llega, y proteger a la civilización de la Tierra de la destrucción. Lanzar a 2 recién llegados que apenas comienzan a familiarizarse con el anillo de la linterna al combate de inmediato, y contra un enemigo rara vez encontrado en la historia del cuerpo.
¿Cuál es la diferencia entre esto y enseñarle a alguien a disparar un arma y luego arrojarlo inmediatamente a un campo de batalla lleno de picadoras de carne? Caminando rápidamente hacia un lado, Toma Ray se comunicó frenéticamente con el cuartel general a través de su anillo linterna, expresando sus preguntas y dudas. Sin embargo, la respuesta que recibió fue una orden incuestionable de los fundadores del cuerpo. Un poderoso enemigo que amenaza el universo se cierne sobre nosotros. Si Parallax continúa fortaleciéndose, nadie en el universo podrá escapar del desastre que desatará. El cuerpo de Linternas Verdes debe hacer todo lo posible y movilizar todas las fuerzas disponibles para eliminar la oscuridad. Ahora tengo muy malas noticias para ti. Con el destino del universo en juego, Toma Ray abrió la boca, sin saber qué más decir. Dudó antes de regresar con ellos. Parallax se dirige hacia este planeta bajo nuestros pies. Sé que esto es muy injusto para ti. Pero el cuerpo necesita que detengan a Parallax juntos. Cuando nos enfrentemos a ese monstruo más tarde, quédate detrás de mí. ¿Ese monstruo llamado Parallax? ¿Está de camino a la Tierra? Clark se quedó en shock. Dijeron que fue un desastre cósmico, entonces ¿por qué la Tierra fue elegida específicamente para tener mala suerte? David, sin embargo, estaba un poco más tranquilo, pues ya sabía que Parallax vendría. Espera un momento, parece que ya llegó. La expresión de David se volvió seria mientras rápidamente giró la cabeza para mirar en cierta dirección. Clark cerró los ojos y buscó, escuchando. Oyó sonidos a kilómetros de distancia. En medio de la bulliciosa y animada ciudad, reinaba el caos, gente gritando y llorando. ¿Qué es eso? ¿Monstruo? ¡Ayuda! Ciudad costera. David percibió el caos en la ciudad a kilómetros de distancia a través de su campo gravitatorio, así como al monstruo colosal que flotaba sobre ella. Era Parallax. ¿Dónde están los guerreros del cuerpo de Linternas Verdes? Preguntó Clark con impaciencia. El enorme monstruo ya había llegado a la Tierra y arrasaba la ciudad. No tenía mucha experiencia lidiando con semejante monstruo. Es posible que todavía estén en camino a la Tierra. El rostro de Toma Ray se tensó, con un dejo de vergüenza. Parece que por ahora tendremos que confiar en nosotros mismos. Había dicho previamente que no se preocuparan por Parallax, pues los miembros oficiales del cuerpo de Linternas Verdes se encargarían. Pero ahora que el monstruo había llegado a la Tierra, el desastre era inminente, y los miembros del cuerpo de Linternas Verdes aún no habían llegado. Los tres ascendieron rápidamente y volaron hacia Ciudad Costera. David miró al ansioso Clark que estaba a su lado. Clark tenía prisa por salvar a la gente y no se dio cuenta de que volaba cada vez más rápido, superando la capacidad de volar otorgada por su desconocido anillo de linterna, rompiendo la barrera del sonido más de 100 veces en un instante. David aún podía seguirles el ritmo con facilidad, pero Toma Ray, el veterano linterna, no. Su rostro se puso rojo y, a pesar de usar desesperadamente su anillo linterna, no pudo alcanzar la velocidad de los otros dos. Seguiremos adelante. Tras decir eso, David aceleró, y Clark lo siguió. En un abrir y cerrar de ojos, Toma Ray solo pudo observar cómo los dos se alejaban volando, con los ojos llenos de asombro. Recordando lo que acababa de decir, de repente sintió que si realmente se enfrentaban a Parallax en el campo de batalla, no estaba claro quién protegería a quién. Sobre Coast City, el enorme y espantoso cuerpo de Parallax flotaba en el aire, con miles de tentáculos agitándose salvajemente. Uno de ellos sujetaba un cadáver recién desenterrado. El rostro familiar pertenecía al cadáver de Abin Sur. Abin Sur, finalmente moriste. Qué lástima no haber podido verte una última vez antes de que murieras. Los muertos ya no sentirían miedo. No podría absorber la energía vital de un cadáver. Grieta. Se escuchó el sonido de huesos rompiéndose. El cadáver de Abin Sur quedó hecho papilla y cayó desde gran altura. La mirada feroz y codiciosa de Parallax se posó sobre la ciudad. Ya no puedes detenerme. Déjame mostrarte cómo seco a estos insectos del miedo. Ayuda, que alguien nos salve. Dios. En las calles de Coast City, los autos estaban volcados. La gente que salía de sus autos miraba aterrorizada, paralizada. Entre las nubes grises, el monstruo que oscurecía el cielo envolvía a la ciudad. El monstruo espacial amarillento parecía ser la encarnación del miedo. Bastaba una mirada para que el miedo creciera incontrolablemente en el corazón, la mente y el cuerpo, dominados por el miedo, temblaran sin control. Innumerables personas aterrorizadas y horrorizadas se dieron vuelta para huir, solo para darse cuenta desesperadamente que no podían escapar de la velocidad de los tentáculos extendidos del monstruo. Silbido. Es el olor del miedo. Parallax inhaló profundamente, complaciéndose.
sus ojos brillaron con ferocidad. Abrió su boca cavernosa y comenzó a absorber su energía vital a través del miedo. Los que estaban cerca tenían sus rostros contorsionados por el miedo mientras su energía vital era drenada, convirtiéndolos en marcos esqueléticos que colapsaron en el suelo. «Detente, Parallax». Se escuchó un rugido y dos figuras, dejando atrás largas corrientes de aire, volaron rápidamente desde el horizonte. Este es Parallax, con la forma de los guardianes del universo. Parece un pulpo espacial. Después de una breve evaluación, los ojos de David dispararon espesos rayos de energía púrpura que impactaron a Parallax. Clark, enfundado en un traje verde, siguió el ejemplo de David y ocultó el símbolo de los Green Lantern Corps en su pecho. La ira ardía en sus ojos. «Monstruo, tienes prohibido dañar más vidas», gritó, sus ojos también disparando visión de calor, atacando a Parallax. Dos rayos, uno rojo y otro morado, surcaron el cielo de la ciudad, acompañados de un calor aterrador que evaporó el acero e impactó continuamente a Parallax. Rugió de dolor, siendo empujado hacia atrás y retrocediendo en el aire. «Es Superman. Y el hombre de la luz púrpura». Las masas aterrorizadas alzaron la vista hacia las dos figuras en el cielo, con los ojos brillantes como si vieran salvadores. La emoción les enrojeció el rostro mientras los vitoreaban. Aunque Clark se había dedicado casi exclusivamente a combatir el crimen en Metrópolis, y David solo había aparecido en público 2 veces, ambos eran los únicos individuos con superpoderes conocidos expuestos al ojo público. Siempre habían sido un tema de conversación candente, y cualquiera que navegara por internet probablemente los conocería. «Humildes insectos, ¿cómo os atrevéis a atacarme?». Parallax rugió furioso. Fundamentalmente, en este océano de miedo, no sintió ni rastro del miedo de los dos. Desató un torrente de luz formado por el poder del miedo, que barrió el cielo. Bum bum bum. Tras absorber la fuerza vital de dos civilizaciones, Parallax era increíblemente poderoso. David y Clark levantaron los brazos para bloquearlo. Clark salió volando por los aires, pero luego se estabilizó. Su traje verde estaba rasgado y su brazo ardía con una sensación de fuego, tornándose rojo. Sin embargo, no sufrió heridas graves. Sostenido por el campo gravitatorio, David quedó inmovilizado en el aire, completamente inmóvil ante el impacto de Parallax. Tras el torrente de poder del miedo, permaneció ileso. Al levantar la palma de su mano, apareció una mancha de poder del miedo de color amarillo que atravesó el cielo y se lanzó hacia adelante. «Prueba esto también». Después de que la plantilla del Rey Negro se fusionó completamente con su cuerpo, David descubrió que absorber cualquier poder era tan simple como comer y beber. «¿Cómo te atreves a usar mi poder contra mí?». Parallax rugió, agitando sus tentáculos y arrancando sin esfuerzo rascacielos del suelo para lanzárselos a David. Levantó la palma de la mano, manipulando el campo gravitatorio, y los suspendió a todos en el aire. Bajo el poder ilimitado, los rascacielos se convirtieron en simples juguetes. Aún quedaban supervivientes dentro de los rascacielos. David los replegó hacia atrás. Clark, pensando que David podría estar luchando, voló hacia adelante para ganar tiempo y le dio un puñetazo en la enorme y fea cabeza de Parallax. Una onda expansiva blanca y circular estalló y se extendió por kilómetros. Parallax inclinó su cabeza hacia atrás y salió volando hacia el espacio. Esta era una crisis que Clark jamás había vivido. Detrás de él se encontraban los habitantes de una ciudad entera. Los espantosos esqueletos blancos que habían visto en las calles demostraban que este monstruo podía fácilmente acabar con la vida de miles de personas en un instante. «Las vidas de miles están detrás de mí, el fracaso no es en absoluto una opción». En su urgente furia, desató un poder que normalmente no poseía. «Brom. Hay demasiada gente aquí, busquemos un campo de batalla diferente». Tras dejar los edificios, David continuó su camino, desatando el poder del miedo sin control, acelerando la trayectoria de Parallax hacia el espacio. Fue un esfuerzo pequeño y no le importó salvar vidas. David podía controlar perfectamente el poder que absorbía, pero el poder del miedo le resultaba profundamente incómodo. Al usarlo, débiles gritos de miedo resonaban en sus oídos, causándole una ligera molestia. El poder del miedo realmente erosiona la mente, como era de esperar. Con su resistencia mental, era como escuchar ruido, pero otros probablemente habrían comenzado a ver sus mentes erosionarse. Paralaje. Thomas Ray finalmente llegó desde lejos. Observó los cadáveres de vida inteligente en el suelo, con expresión sombría y furiosa mientras atacaba. Manipuló su anillo linterna, conjurando una gran red que envolvió a Parallax y lo arrastró al espacio, tirado por una nave espacial.
Aunque Thomas Ray era un linterna relativamente destacado y poderoso en el cuerpo de linternas verdes, su fuerza aún era demasiado débil en comparación con Parallax. Todos ustedes, molestos linternas, merecen morir. La red tejida de energía verde era como una frágil telaraña para Parallax. Con un ligero movimiento, se rompió en pedazos, pero lo enfureció, y rayos de energía salieron disparados de sus ojos. «Quítate del camino». Clark esquivó rápidamente y ayudó a Thomas Ray levantando el brazo para bloquear. Brom. El poder del miedo se extendió por el cuerpo de Clark como un torrente, y Thomas Ray, que estaba protegiéndose, salió volando, estrellándose casi contra un edificio. La sangre le goteaba por la boca y el impacto le lastimó los órganos internos. Sintió como si hubiera rozado la muerte. Nunca se había dado cuenta de lo débil que era, a pesar de ser responsable de proteger decenas de miles de galaxias. La réplica del ataque errante de Parallax casi lo mató. Thomas Ray sintió un escalofrío. Más del 90% de los linternas del cuerpo eran más débiles que él. ¿Puede realmente el poder del cuerpo hacer frente a este aterrador monstruo? Empezó a dudar incontrolablemente. ¿Quieres destruir este planeta? Entonces déjame mostrarte la ira del planeta, Parallax. El deseo de Parallax de devorar la vida global también incluía a Jonathan y Marta. La mirada de David se volvió fría al desatar todo su poder. Lanzó un puñetazo, desatando un torrente de energía cósmica, mientras usaba simultáneamente el campo gravitatorio del planeta bajo sus pies para golpear a Parallax desde lejos. Cada golpe lo hacía volar decenas de kilómetros. «Bicho, te voy a convertir en polvo cósmico». Aunque Parallax estaba aturdido y desorientado, contraatacando constantemente en su furioso estado giratorio, no pudo infligir daño alguno a David. Sus ataques eran como piedras lanzadas al mar al impactarlo. Dios arriba. Thomas Ray, que acababa de experimentar personalmente lo aterrador que era Parallax, miró a David, que estaba atacando ferozmente a Parallax, y abrió la boca, con el corazón lleno de una conmoción indescriptible. En la pantalla de transmisión, dos figuras y un monstruo gigante luchaban en el cielo, empujándolo continuamente hacia el espacio. ¿Qué es esa cosa? Un monstruo espacial ha aparecido en Seaside City y más de 1000 personas han muerto. Dios mío, los extraterrestres han atacado la Tierra. Hombre luz púrpura, Superman, vamos. ¿La seguridad de la Tierra descansa sobre los hombros de solo 2 superhéroes? ¿Qué está haciendo la administración espacial? ¿Gastan tanto dinero en el espacio cada año? ¿Por qué no han emitido ninguna alerta temprana? ¿Qué están haciendo los militares? ¿Simplemente están observando? Internet explotó. Todos vieron la silueta del monstruo gigante y sintieron un miedo incontrolable, rezando por Superman y el hombre de la luz púrpura, y también por la Tierra. Gotham, en la antigua mansión de la familia Wayne. Bruce Wayne observaba con expresión solemne las imágenes ultranítidas transmitidas por su propio satélite. Chasqueaba el bolígrafo rítmicamente, con las venas del dorso de la mano ligeramente hinchadas, mostrando su agitación interior. Joven maestro, debes saberlo. Tu Badjet no está equipado para el combate en el espacio. Alfred, que estaba cerca, observó la batalla en la pantalla y se sintió obligado a recordárselo. Lo sé, Alfred. No hace falta que me recuerdes que lo único que puedo hacer es sentarme aquí y no hacer nada. La voz de Bruce estaba ligeramente ronca. Este no era un monstruo común y corriente como los matones que robaban bancos con los que solía tratar. El batitraje necesita una mejora. Necesito más planes de contingencia para que la próxima vez no me quede solo mirando. No solo podía protegerse de las amenazas ocultas en la ciudad y el mundo. También debía considerar a los extraterrestres y el espacio. El mundo cambiaba demasiado rápido. Joven maestro, usted no está obligado a llevar el peso del mundo entero sobre sus hombros. La expresión de Alfred vaciló. Este niño, al que había visto crecer, ahora vivía una vida demasiado difícil. A menudo regresaba a su batcueva, cubierto de heridas, para lamerse las suyas. Gotham ya lo había agotado. La identidad de Bruce Wayne casi se había convertido en su máscara, un papel desempeñado por Batman cuando no estaba en su traje. Cuando llega a la tormenta, es mejor estar preparado. No mostrará piedad ya sea que desafíes al mar o simplemente mires desde la orilla. La pantalla parpadeó y la expresión de Bruce Wayne se volvió seria. Granja Kent. En el sofá de la sala, su padre Jonathan abrazaba fuertemente a su madre Marta, conteniendo la respiración mientras miraba la escena en la televisión, olvidándose por completo de la tetera que silbaba en la cocina. Hijo, tú puedes. Apretó el puño, como si intentara canalizar su fuerza con su mirada alentadora hacia sus 2 hijos que luchaban contra el monstruo. Bum bum bum.
Clark, acelerando instantáneamente, una poderosa figura atravesando el cielo como un misil, persiguió a David, alejando a Parallax hacia el espacio exterior. Pero sus golpes impactaron en Parallax y se sintieron como si golpearan una pelota de goma altamente elástica, sin parecer nunca causar daño significativo. Usa tus ojos, Clark. David desató un torrente de energía con un puñetazo, recordándole su humildad. Es una forma de vida basada en energía, y una parte significativa de los ataques físicos son ineficaces contra ella. A punto de entrar al espacio, sin el filtrado de la atmósfera terrestre, Clark quedaría bañado por la luz del sol, recibiendo un suministro infinito de energía. Chillido. Como David le había ordenado, Clark esquivó los tentáculos del Parallax, que podían alcanzar cientos de metros, y disparó su visión de calor para cortar el cuerpo del monstruo. Con un destello de luz verde, Thomas Ray también avanzó. Su fuerza de voluntad se manifestó como una nave espacial, y la pilotó, realizando diversas maniobras aéreas de alta dificultad y disparando sin parar, ayudando a David y Clark a hostigar al enemigo. ¿Quién eres, forma de vida desconocida? Siento que hay un potencial dentro de ti. Eres más apto que nadie para soportar mi poder. Parallax pareció presentir algo. Mientras lo derribaban, fijó la mirada en David, agitando sus gruesos tentáculos de cientos de metros de largo para atraparlo, con los ojos deslumbrando de codicia. El cuerpo que habito, aunque poderoso en sí mismo, no es adecuado para liberar mi poder del miedo. Era una bestia linterna con poder de miedo, pero no podía controlarlo por completo. Sin embargo, Parallax podía sentir el poder de miedo fluyendo suavemente dentro de David como agua. Ven a mi abrazo, joven forma de vida. Juntos, podemos sembrar el miedo por todo el universo. Con un campo gravitatorio a su alrededor, el cuerpo alto y esbelto de David emitió una enorme fuerza repulsiva. Los tentáculos de Parallax penetraron en el campo como si se hundieran en un pantano, incapaces de extenderse. No me interesa ese tipo de cosas. Golpeó al Parallax de lleno en la cara. Una explosión de energía cósmica abrasadora estalló, como si un pequeño sol púrpura hubiera surgido en el espacio. El Parallax salió volando una vez más por un ataque tan poderoso que destruyó una manzana de la ciudad. El paralaje habitaba actualmente en un miembro de los Guardianes del Universo. Los Guardianes del Universo fueron las primeras formas de vida inteligente conocidas en el universo. Antiguamente creían que las emociones obstaculizaban el desarrollo y, por lo tanto, abandonaron ciertas emociones. Aunque los Guardianes del Universo son inmensamente poderosos, en sus raras apariciones, uno de ellos casi aplasta a Shazam. Por eso, no están muy adaptados al poder del miedo, impulsado por el miedo. El hecho de que Parallax afirmara que era adecuado para el poder del miedo probablemente se debía a su capacidad de manipular la energía. Podía controlar bien cualquier energía. El rostro de David estaba frío, pero ¿cómo podía entregar su cuerpo tan fácilmente? Thomas Ray caminaba al filo de una espada, con el corazón en tensión. Si David y Clark no se hubieran turnado para vencer al monstruo, no le cabía duda de que, en cuanto éste encontrara una abertura, lo aniquilaría. Ja. ¿Crees que puedes detenerme? En un abrir y cerrar de ojos, el Parallax, como una pelota lanzada de un lado a otro por David y Clark, había alcanzado la delgada atmósfera de la capa de disipación, a punto de ser expulsada de la Tierra. Al darse cuenta de este hecho exasperante, tuvo que tomar las cosas en serio y comenzó a encoger su forma. Si bien su tamaño masivo y feroz podía infundir miedo en esos insectos a primera vista, permitiéndoles absorber energía vital más rápido y fácilmente, también era demasiado engorroso, lo que lo convertía en un saco de boxeo perfecto para David y Clark. Su tamaño se ha reducido, pero se ha vuelto más fuerte. El paralaje, que había sido lo suficientemente grande como para cubrir la mitad de la ciudad, ahora medía solo 7 u 8 metros. Un tentáculo atacó, derribando a Clark. Se agarró el pecho, sintiendo un ligero dolor, y miró sorprendido. Se está acercando a su forma original. La expresión de David era solemne. Intentó atacar, desatando una descarga de energía como una tormenta, sin importarle el consumo. Sin embargo, no era como antes. Todos los golpes acertaban. Con su estatura de 7 a 8 metros en el vacío cercano, junto con la inmensa fuerza del Parallax, su agilidad ya no se vio afectada. No te acerques más. Esta no es una batalla en la que puedas involucrarte. En medio de la lucha, se volvió hacia Thomas Ray y le dijo con severidad. Incluso atacando desde la distancia, Parallax ahora podría eliminar fácilmente a Thomas Ray con un solo golpe. Thomas Ray apretó los dientes y no tuvo más remedio que quedarse quieto. Te lo dejo a ti, novato. ¿Por qué no habían llegado sus compañeros legionarios?
Ahora, dos recién llegados que ni siquiera habían decidido unirse a la Legión tenían que lidiar con el paralaje, una crisis cósmica. ¿Qué ocurre? Insecto molesto, ¿ha disminuido tu velocidad? Frente a Clark, que cargaba contra él, los tentáculos del Parallax lo sujetaron con fuerza y rapidez. Su horrible rostro, parecido a una calavera, estaba casi pegado al suyo, con la esperanza de infundirle una pizca de miedo y abrirse paso. Pero la fuerza de voluntad de Clark fue mayor de lo que había previsto. Desató su visión de calor mientras rugía y luchaba por liberarse. «Apestas, Parallax». David le dio un puñetazo a Parallax en la cara, lo que ayudó a Clark a liberarse. Antes de que Parallax pudiera escapar, agarró uno de sus tentáculos, lo jaló hacia atrás y le asestó otro puñetazo contundente. «Tu fuerza». La cabeza de Parallax se tambaleó y se sintió mareado, su rostro mostraba sorpresa. «Me hice más fuerte, ¿no? Porque sentí otra arma más poderosa». David miró la estrella brillante a lo lejos. El sol. Golpeó, manipulando el campo gravitatorio para lanzarla. Lejos del campo gravitatorio de la Tierra, sin su fuerte interferencia, sintió otra arma más fuerte en el espacio. La gravedad del Sol, o mejor dicho, su campo gravitacional. Inútil. He devorado la energía vital de dos planetas, mi poder es infinito. Varios tentáculos fueron cercenados. En su batalla, el grupo ya había alcanzado el espacio infinito. El Parallax estabilizó su cuerpo en el vacío, sus tentáculos se regeneraron al instante y arremetió ferozmente contra David y Clark de nuevo. «Ustedes serán los que mueran». Los tres se enfrentaron en una feroz batalla en el espacio. Clark había tenido muchas experiencias nuevas hoy, como volar y el combate espacial. Sin embargo, en su afán por enfrentarse al monstruo que tenía delante, se había adaptado excepcionalmente bien, aunque lo había olvidado. Claramente se sintió fortalecido por la luz del sol ya que estaba lejos de la Tierra. «Siento que podría pelear así todo el día». Sin mencionar a David, los ataques de poder del miedo de Parallax se convirtieron en su propia fuerza. Los tres poseían energía casi infinita, y su batalla en el espacio creó ondas de energía. A medida que pasaban los minutos, incluso las decenas de minutos, la batalla se intensificaba. Ninguno de ellos pudo tomar la delantera. El verdadero cuerpo del Parallax se ocultaba bajo la forma del monstruo, tejida con poder del miedo. Si sufría daño, solo necesitaba gastar algo de poder del miedo para recuperarse. Clark, bañado por la luz del sol, podría recuperarse de sus heridas en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto a David, con su manipulación del campo gravitatorio para la defensa, su manipulación de la energía y su poderoso físico, jamás había sufrido una sola lesión. Sin embargo, ni siquiera él pudo resolver el paralaje en un futuro próximo. El poder del miedo de este monstruo es demasiado abundante. Si esto continúa, serán necesarios al menos varios días para solucionarlo. Lanzó un puñetazo, desatando un torrente de energía que atravesó el espacio. El ataque, capaz de destruir cualquier cosa, abrió un enorme agujero del tamaño de un cubo en el cuerpo de Parallax, pero este se restauró en un abrir y cerrar de ojos. La mirada de David era fría y penetrante. Podía permitirse esperar. Los Green Lantern Corps llegarían pronto y podrían solucionar este problema. Aún así. Ira de Parallax más 580. Una cantidad sin precedentes de puntos emocionales de un solo individuo. Si dejo que el cuerpo de Linternas Verdes mate a este tipo al final, dudo que me deje una profunda impresión. Tuvo que lidiar con este monstruo antes de que llegaran los Green Lantern Corps, y David ya tenía un plan. Aunque Parallax no era tan arrogante como en la historia original, su forma voluminosa y masiva se enfrentó a Hal Jordan, quien explotó el hecho de que la gravedad es más fuerte en objetos más grandes al atraer a Parallax hacia el Sol. Sin embargo, Hal Jordan no podía manipular la gravedad como él. Como hicimos antes, envíalo al Sol, Clark. David le dijo a Clark, quien se sentía un poco agotado mentalmente. Bien, ¿cómo no pensé en eso? Los ojos de Clark se iluminaron. La temperatura central del Sol superó los 20 millones de grados Celsius, capaz de destruirlo todo. Recuperó el impulso y rugió mientras cargaba contra Parallax. Tonto. ¿Realmente me dijiste tu plan? ¿Crees que aún puedes tener éxito? Parallax se burló con desdén, esquivó el ataque de Clark y lo aplastó con sus tentáculos. ¿Destruirme empujándome hacia el Sol? Voy a volver a ese planeta ahora mismo. A ver si puedes detenerme. Había sido expulsado de la atmósfera del planeta anteriormente debido a su enorme y voluminoso tamaño, pero ese ya no era el caso. ¿Es así? Entonces, ¿por qué huelo un poco de miedo en ti? La voz de David era gélida.
El poder del miedo que había absorbido y manipulado en su interior se activó aún más, demostrando sin duda que la monstruosa criatura que tenía ante sí tenía al menos una pizca de miedo. Parallax sintió un atisbo de pánico. No había podido derrotarlos durante tanto tiempo, y su fuerza no mostraba signos de menguar, especialmente la inquebrantable defensa de David, que le infundía un poco de miedo. Necesito más poder para lidiar con estos dos bichos invencibles. Debo regresar a ese planeta. La oportunidad de destruirlos estaba en ese planeta. Ese planeta sin duda tiene gente y cosas que te importan. Cuando esté a punto de destruir las vidas que amas, quiero ver si sentirás preocupación y miedo. Parallax rugió, liberando un rayo continuo de energía que empujó a David hacia atrás. Intentó desestabilizarlos con palabras, riendo con arrogancia. Una vez que el miedo comienza, no se puede detener. Yo lo controlo. Tu fuerza de voluntad es tan fuerte como una montaña, pero me pregunto si las personas que te importan sentirán miedo cuando se enfrenten a mí. Monstruo, no lo lograrás. Al recordar la escena anterior de cuerpos drenados de energía vital, reducidos a marcos esqueléticos, sucumbiendo al miedo, Clark no pudo reprimir su ira y golpeó con su puño de hierro, que había destrozado un portaaviones, a Parallax. Créeme, nunca tendrás esa oportunidad. Mientras David observaba cómo Clark salía volando y Parallax se dirigía a toda velocidad hacia la Tierra, su voz era más fría que el vacío del espacio a menos 200 grados Celsius. Plantilla fusionada al 40%. Extendió su palma hacia la estrella distante y brillante, comunicándose con el campo de gravedad solar que abarcaba todo el sistema solar, mientras que simultáneamente se conectaba con el campo de gravedad de la Tierra detrás de él. Durante nuestra lucha, mis habilidades han logrado algunos avances. La capacidad de manipulación de la gravedad de Gravitón podría lograr un viaje casi instantáneo de la Tierra al Sol, controlando los campos gravitacionales de la Tierra y el Sol, superando incluso la velocidad de la luz. David, en ese momento, aún no había alcanzado toda la fuerza de la plantilla y no podía viajar más rápido que la luz, pero había dominado este truco. Los dos campos gravitacionales masivos hicieron contacto en una línea débil. Tararear. De repente, el planeta, que se acercaba rápidamente, ejerció una enorme fuerza repulsiva sobre Parallax. Al mismo tiempo, la inmensa estrella en el fondo lejano ejerció sobre él una poderosa atracción gravitatoria, tan fuerte que destrozó la Tierra. ¿Qué hiciste? Se resistió a la enorme fuerza con todas sus fuerzas, intentando evitar ser arrastrado hacia el sol, manteniendo apenas su posición, sin fuerzas extra para siquiera mover un tentáculo. Te abrí un camino. David voló lentamente frente a él, sin expresión alguna, y le dio un puñetazo en la cabeza, desatando una devastadora ola de energía. Un camino hacia la muerte. Con un poderoso golpe de David, Parallax se desplomó como si cayera de un acantilado hacia el abismo de la muerte, aterrorizado por la poderosa gravedad que lo atraía hacia la estrella abrasadora. No puedes matarme. El Parallax rugió desafiante, resistiendo con todas sus fuerzas, y estaba a punto de estabilizar su cuerpo cuando David no le dio ninguna oportunidad, usando la gravedad para impulsarse también. ¡Bang! 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 Su cuerpo salió disparado como un meteoro. David levantó el puño y ahuyentó al Parallax, luego lo persiguió rápidamente y le propinó otro golpe. Con una ráfaga de ataques continuos, finalmente lo hundió en la superficie del Sol. Los miles de grados de calor en la superficie del Sol iluminaron el rostro de David. Lanzó su último puñetazo, y una onda de fuego que se extendió kilómetros estalló en la superficie solar. ¡No! El paralaje gritó al ser completamente capturado por el inmenso campo gravitacional del Sol y atraído hacia su núcleo, donde se desató la fusión nuclear. Su cuerpo se derritió y ardió como una vela. Volveré, definitivamente volveré. Cuando regrese, todo lo que aprecias, la voz se desvaneció. Flotando en el espacio, David esperó en silencio. Tras unos segundos, bajo la percepción de su campo gravitacional, la capa de energía del Parallax fue destruida, seguida por el cuerpo del guardián del universo que poseía. Bajo millones de grados de calor, ni una mota de ceniza permaneció en un instante. Está hecho. David regresó al espacio cercano a la Tierra, y Clark voló para encontrarse con él, preguntando emocionado, mirando hacia atrás. Thomas Ray observaba a David con nerviosismo. Solo había visto cómo David destrozaba a Parallax, y luego ambos desaparecieron como rayos de luz cerca de la Tierra. ¿Qué pasó con el monstruo que había absorbido dos civilizaciones? Está muerto. David dijo lentamente. Al menos por un tiempo, no tienes que preocuparte de que le haga daño a nadie. Por un rato, Thomas Ray se sorprendió. ¿No habían dicho que el aterrador monstruo estaba muerto? ¿Qué?
Como alguien del Green Lantern Corps, ¿no sabes qué es el Parallax? David lo miró. Los dioses antiguos como Ares eran extremadamente difíciles de matar, pero en términos de inmortalidad, Ares y otros dioses antiguos no podían compararse con Parallax, que era la encarnación del poder del miedo. Mientras los seres sensibles del universo experimenten miedo, el Parallax nunca morirá verdaderamente. Resentimiento de Parallax más 300. David miró la notificación. Al matar a Parallax esta vez, le proporcionaría puntos emocionales para siempre. Ahora, Parallax debería haber regresado a la fuente del poder del miedo del universo para recuperarse y esperar el renacimiento. La verdadera forma del Parallax no era la de un pulpo calvo. Era una criatura parecida a un insecto. Su apariencia se debía probablemente a la influencia del huésped que poseía. El rostro de Thomas Ray cambió drásticamente. Ese monstruo, que podía matar linternas con un movimiento de su mano, nunca moriría realmente. No te preocupes, incluso si revive, siempre y cuando tu guardián del universo no cometa otro error tonto, encontrar un anfitrión que pueda desatar todo su poder no será fácil. David recordó de repente que Thomas Ray podría no saberlo. Después de todo, los miembros del cuerpo de Linternas Verdes ni siquiera sabían que la bestia linterna de la fuerza de voluntad, Ion, estaba prisionera en la batería de poder central en su planeta natal de Oa. ¿Cómo podrían entender algo acerca del paralaje? ¿Guardián del universo? ¿Anfitrión? La abrumadora cantidad de información hizo que el cerebro de Thomas Ray se congelara. Abrió la boca. ¿Qué significaba eso? Ese monstruo poseía a un miembro de los guardianes del universo. De repente pensó en el pilar de piedra roto del templo. Mientras Thomas Ray estaba a punto de hacer más preguntas, una brillante luz verde se precipitó desde el espacio a lo lejos. Figuras con trajes de energía verde se detuvieron rápidamente, formando una fila de más de 100. Cada una exudaba el aura de un veterano experimentado. Simplemente estando allí de pie, emanaban un poder tácito. Cada uno de ellos era un linterna de élite del cuerpo de Linternas Verdes. Sinestro, quien los lideraba, era diferente. Vestido con un traje amarillo, estaba lleno de brío y disposición, como un caballero que acaba de adquirir una espada incomparable, listo para una gran batalla contra un monstruo. Thomas Ray, ¿dónde está el Parallax? Examinó el espacio y preguntó con voz profunda. Sinestro. Sinestro, con su distintiva apariencia de piel roja, orejas puntiagudas y un pequeño bigote, fue inmediatamente reconocido por David, quien levantó una ceja ligeramente. El futuro maestro del cuerpo de Linternas Amarillas, pero parece que todavía está con el cuerpo de Linternas Verdes. Llegas demasiado tarde, Sinestro. Frente a un compañero del cuerpo, Thomas Ray frunció el ceño con ligera insatisfacción. Si no fuera por los dos nuevos reclutas, Parallax ya habría causado estragos en el planeta generador de vida detrás de ellos, drenando potencialmente la esencia vital de cientos de millones. ¿Es este el cuerpo de Linternas Verdes que protege el orden universal? No son diferentes de los policías callejeros de la Tierra, que siempre llegan completamente armados solo cuando el problema ha terminado. Clark apretó los puños interiormente y un destello de decepción apareció en sus ojos mientras se quejaba a sí mismo. ¿Qué quieres decir? Ignorando las dos nuevas caras desconocidas, Sinestro frunció el ceño, su mirada fija en la Tierra y su voz fría. ¿No me digas que ese planeta ya cayó y Parallax se fue? No, ellos ya se ocuparon de Parallax. Thomas Ray dijo. David lo arrojó al sol. Miró a David, con un sentimiento de asombro creciendo en su corazón por este joven que había asestado el golpe final para resolver la crisis cósmica. ¿Ya te ocupaste del asunto? Sinestro miró a los dos con incredulidad, su mirada llena de sospecha. Estas dos jóvenes formas de vida no mostraron ninguna particularidad en su apariencia. Thomas Ray, ¿estás diciendo que estos dos nuevos reclutas trataron con Parallax, el que mató a Abin Sur? En ese momento, llegó un mensaje y los anillos de linterna de todos los linternas presentes recibieron una orden de los guardianes del universo. Recordemos sus anillos de linterna. El Green Lantern Corps no permite que los kryptonianos, que una vez intentaron colonizar el universo, se unan, ni que razas desconocidas se mezclen con los kryptonianos. La expresión de Thomas Ray cambió drásticamente. ¿Cómo pudieron los guardianes del universo hacer esto? Él levantó la vista con incredulidad y exclamó sorprendido. ¿Confiscar los anillos de dos linternas que acababan de resolver una crisis cósmica? Kryptoniano.
En el siguiente instante, las miradas intimidantes de más de 100 linternas se fijaron simultáneamente en David y Clark, sus expresiones frías. El libro de Oa, que registró la historia y las leyes del cuerpo de linternas verdes, afirmaba claramente que los kryptonianos una vez trajeron oscuridad a todo el universo. Entreguen sus anillos de linterna. El anillo de linterna amarillo de Sinestro brillaba intensamente, ansioso por probar, con una sonrisa de suficiencia en sus labios. Parallax había desaparecido, pero aún quedaban kryptonianos. Quería probar el poder de su nuevo anillo linterna. Zumbido. El anillo, tallado como una esmeralda, parpadeó 2 veces y luego perdió su luz, como si le hubieran cortado la energía. Su uniforme verde desapareció, y Clark entró en pánico, forcejeando con las manos. Estaba en el espacio. Tranquilízate, Clark. David lo miró, sintiendo un poco de impotencia. Ustedes los kryptonianos ya pueden volar, pueden atravesar el espacio con sus cuerpos físicos. Aunque había despertado su campo bioeléctrico hacía mucho tiempo, todavía dudaba en aceptar el hecho de que podía volar. ¿Por qué no ha fallado tu anillo? Al darse cuenta de que efectivamente estaba bien en el espacio, Clark miró con sorpresa el anillo de linterna de David, que aún brillaba. ¿Qué hiciste con los anillos de linterna del cuerpo? Sinestro frunció el ceño y los demás linternas intercambiaron miradas. No debería ser así. Sus anillos linterna tenían programas escritos por los guardianes del universo, quienes crearon el cuerpo de linternas verdes. Los guardianes del universo tenían la máxima autoridad sobre los anillos de linterna. Acabo de escribir un nuevo programa, sobreescribiendo el anterior. David, que había estado en contacto con un anillo de linterna durante menos de un día, les dijo a los linternas, que habían sostenido sus anillos durante quién sabe cuántos años, mientras el anillo en su mano continuaba brillando intensamente. ¿No sabes que puedes hacer esto? El anillo de linterna verde es el arma con la que un linterna verde manipula la fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad es una fuerza subjetiva que crea todas las cosas, incluso altera la realidad, poseyendo numerosas habilidades. Una de estas habilidades es la capacidad de reescribir el programa dentro del anillo. En los cómics, Hal Jordan hizo esto, programando su anillo de linterna para tomar el control de los anillos de los linternas fallecidos, e incluso para crear anillos de linterna de la nada con su propia voluntad. Y se decía que Hal Jordan era la encarnación de la voluntad más primordial del universo. David no poseía ese tipo de voluntad poderosa que pudiera crear anillos de linterna de la nada, pero bloquear el control de los guardianes del universo sobre los anillos de linterna no fue difícil para él. Esas personitas azules abandonaron las emociones hace mucho tiempo, y cuando se trata de manipular el poder emocional, en realidad son un completo desastre. David se burló. Los linternas estaban conmocionados y aturdidos. La fuerza de voluntad podía hacer algo así. Recupera los anillos de linterna inmediatamente. Traigan al culpable que manipuló el programa Lantern de regreso a Oa. Incluso a través del mensaje enviado a través de la galaxia, Sinestro podía sentir la urgencia de los guardianes del universo. Miró el anillo de linterna amarilla en su mano, con los ojos brillantes, como si hubiera pensado en algo. Sin embargo, lo más importante ahora era completar la orden de los guardianes. Ve y captúralos. Los anillos de linterna son armas para proteger el universo, y no se pueden perder. Hizo un gesto con la mano para ordenar. Criminal, ríndete con las manos en alto. Cientos de linternas dejaron de lado su sorpresa y sus expresiones se tornaron serias. Los anillos de linterna en sus manos se iluminaron con fuerza, lanzando rayos de luz verde que atraparon a David y Clark. Clark quedó atrapado en las densas cadenas, pero era como un toro enloquecido, completamente fuera de control humano. Con un movimiento de su cuerpo, más de una docena de linternas fueron arrojadas lejos. En cuanto a las cadenas restantes, todas se dispararon hacia David, quien las había electrocutado. La manipulación y utilización de la fuerza de voluntad de David eran más fuertes que las de los linternas comunes, o incluso las de los linternas de élite curtidos en la batalla, pero no podía luchar contra 70 u 80 linternas solo con el poder de su anillo. Láseres de energía cósmica salieron disparados de sus ojos, cortando todas las cadenas que le arrojaron como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Ríndete, chico. Sintiendo el nuevo poder, la luz amarilla de Sinestro brilló. Condensó un monstruo alienígena gigante parecido a un lobo feroz y se abalanzó sobre David. También poseía la capacidad de simular todas las cosas, pero la mejor manera de usar el poder del miedo del anillo de la linterna amarilla era manifestar cosas que causaran miedo, como bestias feroces y monstruos. Estallido. El lobo alienígena salió volando por el puñetazo de David, destrozándose.
Docenas de linternas verdes manifestaron diversas armas, mechas, martillos, espadas, naves espaciales, pistolas láser, y atacaron a David. Pero todos los ataques de los faroles eran como cosquillas para él. David agitó su mano casualmente, controlando la gravedad que impregnaba el sistema solar, arrastrándolos. Este niño. Al ver a sus camaradas caer como ovejas ante un tigre, Sinestro se sintió profundamente conmocionado, con aprensión reflejada en sus ojos. Con razón este chico pudo resolver el problema de Parallax con un kryptoniano. Pero tampoco era malo. Déjame probar mi nuevo poder. Sinestro en realidad simuló la apariencia anterior del Parallax y se envolvió en él, atacando a David. Ahora era increíblemente poderoso, y el miedo dirigido al Green Lantern Corps desde todas las direcciones del universo convergía continuamente hacia él. Justo cuando agitaba la palma para liberar un camión de energía y aniquilar a un grupo de linternas verdes, un grueso tentáculo se abalanzó sobre él, como si el Parallax hubiera resucitado. David lo agarró a distancia y lo apretó con fuerza. En realidad estás simulando algo que acabo de matar para lidiar conmigo. ¿Estás loco? ¿En serio? Entonces veamos si puedes matar a Parallax otra vez. El tentáculo se rompió en partículas de luz, pero a Sinestro no le importó, riendo fríamente. Otros tentáculos atacaron a David y comenzaron una feroz batalla. David tuvo que admitirlo. Las habilidades de Parallax, simuladas por Sinestro usando el poder del miedo, eran casi el 80% de las originales. Podía resistir sus ataques consecutivos y luchar contra él. Se puede decir que Sinestro en este momento está en su forma más fuerte. Durante miles de millones de años, los Green Lantern Corps habían extendido su reputación por todo el universo. Innumerables piratas espaciales, criminales, dictadores tiránicos y otros seres malvados los aterrorizaban con solo mencionarlos. Y Sinestro, como el único portador actual del poder del miedo en el cuerpo de linternas verdes, tiene todo el poder del miedo oceánico del universo disponible para su uso exclusivo. Una vez que deje el Green Lantern Corps, podría no ser tan fuerte. La expresión de David era fría. Sin embargo, ya había acabado con el Parallax real, y ni hablar de este Parallax con el 80% de su poder. Incluso con un suministro de energía casi infinito, ¿qué importaba? El universo era su hogar. Bombardeó a Sinestro con energía cósmica sin control, obligándolo a retirarse constantemente, mientras se comunicaba de nuevo con el campo gravitacional del Sol. Se reconstruyó el canal de gravedad. Mientras luchaba contra David y estaba a punto de lanzar otro ataque aterrador, Sinestro de repente sintió una fuerza aterradora detrás de él, tirando de él. Giró la cabeza con dificultad para mirar en esa dirección. El Sol. ¿Así es como tratas con el Parallax? Sinestro, que poseía una adaptabilidad extremadamente fuerte, sonrió. Pero no soy tan tonto como Parallax. La capa de energía del Parallax que controlaba comenzó a transformarse, transformándose en una gigantesca águila alienígena con 6 alas de fuego. Batía las alas con fuerza, resistiendo la fuerza de atracción, y parecía aún más tranquilo que el Parallax anterior. Una mirada de suficiencia apareció en los ojos de Sinestro. Águila gigante angustiada, un monstruo famoso entre varios sistemas estelares del sector 2143. Su velocidad, tras la aceleración, puede incluso alcanzar la velocidad de la luz. El universo es el hogar de una amplia gama de seres con habilidades que superan tu imaginación. Creía que había neutralizado el método de David para lidiar con Parallax. Pero Sinestro no se dio cuenta de que David estaba utilizando sin esfuerzo una ligera modificación del campo gravitacional del Sol, alineándolo en línea recta. Ahora bien, no era contra David contra quien luchaba sino contra el Sol mismo. Una respuesta decente, ¿pero lo esperabas? David aplaudió lentamente. Desató rayos de energía cósmica abrasadora desde sus ojos, golpeando a Sinestro con fuerza. Sinestro perdió el equilibrio y salió volando hacia el Sol. Su visión se volvió borrosa y había rayos de luz que destellaban ante su vista. Solo podía ver la estrella terriblemente caliente que se acercaba rápidamente tras él, haciéndose inmensa, ejerciendo una presión aplastante. Se sentía como un insecto arrojado a una hoguera. ¡No! Anillo de linterna, abre un agujero de gusano, rápido. El miedo se apoderó del corazón de Sinestro como un grillete. Casi podía oler el aroma de su propia carne carbonizándose. Rápidamente abrió un agujero de gusano detrás de él. Al igual que el anillo de linterna verde, el anillo de linterna amarilla poseía la capacidad de abrir agujeros de gusano para viajes interestelares. De lo contrario, no habrían atravesado el universo para llegar aquí tan rápidamente. Sinestro cayó en el agujero de gusano y desapareció. David, quien conocía muy bien las capacidades de los anillos linterna, no se sorprendió.
Sinestro había escapado huyendo, pero no regresaría pronto. La función de agujero de gusano del anillo linterna no es tan precisa. Dada la ambición de Sinestro, eventualmente se separaría del cuerpo de Linternas Verdes. Para cuando reapareciera, probablemente no sería tan fuerte. Con Sinestro desaparecido, los linternas restantes no fueron rival para David. David manipuló la gravedad y, con un gesto de la mano, los derrotó como el viento otoñal que barre las hojas caídas. Incluso la docena de individuos que habían estado atacando a Clark por un tiempo sin éxito, fueron enviados a volar hacia atrás junto con más de 100 linternas de élite, sufriendo diversos grados de heridas. Lo enfrentaron con una presión inmensa, con el rostro lleno de conmoción y terror al contemplar a la joven figura cuyo aura era tan poderosa que resultaba asfixiante. Nunca se habían topado con un enemigo tan formidable. Ya basta. Los anillos de las linternas brillaron, proyectando imágenes masivas a través del espacio, mirando hacia David y Clark. Eran los guardianes del universo, que habían vivido durante miles de millones de años, sus rostros severos e indiferentes, sus voces transmitían una advertencia. Ya es suficiente, joven forma de vida.